Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, la clase de hoy, como todas las clases antes del examen, la idea es atender las dudas que tengan de los ejercicios que no hayan podido hacer o cosas así. O ejercicios que les generen dudas. Así que vamos un momento acá, nada más para ir viendo. Me estaban preguntando. No, aquí. Básicamente, la primera pregunta que me hicieron fue de este ejercicio del semestre pasado. Este es, Kevin. Sí, profe, ese es. Ok. Entonces, habría que analizarlo. Y acá vamos a resolverlo entonces para ver un poco qué pasa en este caso. Dar un poquito el video y acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que me están preguntando y qué es el interés en este caso. ¿Ok? Entonces vean que acá se puede ver la figura como uno quiera, pero en realidad ahí lo que me interesa, básicamente, el único cuerpo que me interesa para analizar es la viga como tal. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, Y entonces, en esa viga nosotros vamos a empezar a colocar todas las diferentes fuerzas que existen. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que existen? Bueno, por aquí tenemos una maceta, por aquí tenemos otra maceta, por acá otra y acá otra. ¿Ok? Entonces, esas son las fuerzas que se están aplicando sobre la viga. ¿Ok? También noten que tenemos acá una tensión hacia arriba y por acá tenemos otra tensión hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos tensiones. ¿Y qué otra fuerza se está aplicando sobre esa maceta? Compañeros, compañeras. la gravedad, profe. El peso de la propia viga. Entonces el peso de la propia viga está justamente en el centro de la viga. ¿Ok? Y ahora sí, pongámosle acá. Eso sería la masa por la gravedad, una masa por gravedad, masa por gravedad, masa por gravedad, la masa de la viga por gravedad, tensión uno y tensión 2. ¿Ok? Esas serían todas las fuerzas que están ahí aplicadas. Ahora bien, acá, aparte de las fuerzas, también es importante
colocar las distancias que hay, porque para el torque necesitamos calcular distancias. Entonces, ¿cuáles distancias tenemos ahí? Empecemos a colocar las distancias. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quieran. ¿Cómo colocamos esas distancias? Z1 a la tensión 1 de 1 metro. Ok, aquí hay 1 metro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto habría de aquí, de la De tensión la, 1 al segundo, a la segunda maceta? ahí, eso en el examen pasado yo lo había calculado distinto. Al Ajá. final lo calculé como me di cuenta que hice un desmadre, pero al final todas las distancias eran iguales. Entonces, ¿Cuáles distancias? entre las macetas, las distancias entre las macetas es la misma cantidad. Correcto, porque Entonces, eso están fue ubicadas de forma igual. Entonces vea que aquí tenemos 3 pedazos. Así que sabemos que entre las macetas sería 4,5 metros, que es lo que mide la entre viga, tres. entre 3. O sea, mide 1,5 metros. Entonces aquí esto mide 0,5 metros. Nada más voy a colocar las distancias. Ya sabemos que está en metros, más que todo por espacio. Ahora, de ahí a aquí, ¿cuánto habría? Vea que la viga está colocada, o el peso de la viga, como es uniforme, estaría en el centro de la viga. Y en ¿Cierto? 2 puntos. Ujú. Sí, sí, profe. Sí, sí. 2,25, entonces ahí me faltan 0,75. Igual de este al otro hay 0,75. ¿Me siguen? Ahora, de esta viga, calculemos la distancia de aquí a aquí, que es más fácil, la última. Aquí hay 3,8 metros. ¿Cuánto me falta para 4,5? 0,70 me parece. Ajá. Y aquí habría 0,80, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, esto que está aquí, hacia como está, eso es lo que se pide como el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que se espera que ustedes den como diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las distancias también las vamos a necesitar. Ahora, ¿cuál será el eje de rotación para este sistema? ¿Cuál es el eje de rotación que tenemos? De ahí, en la captura la vez pasada usaron el centro de masa, prácticamente, el centro de la viga. Ajá. Yo en el examen me compliqué la vida y la puse en la tensión 2.
No, más bien eso no es complicarse la vida. Lo puse ahí, no me dio, profe. No hubo forma que me diera. Seguro era porque no contemplé las distancias y perdí mucho tiempo tratando de sacar esas distancias. Ya, ¿ok? Entonces, en realidad, el eje de rotación que nosotros tenemos que poner puede ser cualquiera, cualquier punto de toda la viga. ¿Estamos? Cualquier punto es candidato a ser eje de rotación. Pero si lo ponemos en el centro de masas, ahí se nos facilita un poco porque los torques de la derecha van a ser igual a los torques de la izquierda, nada más que en sentidos contrarios. Y ahí se nos crea un sistema bastante, bastante simple de resolver. ¿Ok? Se nos van a ir un montón de cosas. Pero lo que dice Kevin, de ponerlo en la atención, para mí es lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en la atención, así hacemos que una de las fuerzas se me vaya y con eso podemos despejar la otra, utilizándolo en el torque. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Ento- Entonces, en términos generales, ¿dónde quieren poner ese eje de rotación? Profe, una pregunta. Entonces Podemos puede ser hacerlo de las dos formas, profe, tanto en el centro de masa como en la tensión 2. A ver qué. ¿Ok? Sebastián, ¿qué me iba a decir? que si el eje es en cualquiera de las dos tensiones. En cualquier punto de la viga, porque está Ah, en ok. equilibrio. Entonces, ustedes dicen en cuál punto quieren que lo calculemos. Kevin me dijo que quiere que lo calculemos tanto en el centro de masa como en cada uno de los puntos. A mí me da exactamente igual. ¿Ok? Entonces, Dave, vamos a hacerle caso a Kevin y vamos a resolverlo de dos maneras diferentes, tanto en el centro de masa como en ese otro lado. Entonces, si ponemos el eje de rotación acá, vamos a empezar con este. Empezamos entonces a calcular la suma de torques y la suma de fuerzas. Bueno, primero pongamos la primera, que esa va a ser válida para ambos métodos. Entonces, la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Por lo tanto, la primera ecuación que nos queda es tensión uno más tensión 2, ¿ok? Y todas las demás van para abajo. Vean que solo tenemos fuerzas en Y. Entonces sería menos mg menos mg menos mg menos mg. O sea, para resumirlo voy a ponerlo así. ¿Ok? Menos la masa de la viga por gravedad. ¿Ok? Y esto igual a cero. Esa es la primera ecuación que tenemos que poner, que es la suma de fuerzas igual a cero. ¿Estamos, compañeros, compañeras?
Ahora, para encontrar los torques, nada más voy a ir poniendo la suma de torques porque como estoy escribiendo con el mouse, es un poquillo más complicado. Ajá, Kevin, ¿voy a decir algo? Ok, entonces voy a poner nada más cuánto me da el resultado del torque. Ok, No, no, entonces, no, ninguna cosa. ok, entonces lo que vamos a hacer acá es primero ir calculando cada uno de los torques. El primer torque vamos a calcularlo. En este caso lo voy a calcular de derecha a izquierda. Entonces, empiezo con esta masa y esa, vamos a ver, voy a hacer una línea aquí para después borrarla. ¿Cuál es el torque debido a ese peso? Sería la fuerza por la distancia. ¿Ok? Pero vean que esa masa no tiene como es la distancia no es perpendicular a la masa. Entonces necesitamos calcular ya sea la fuerza perpendicular o el brazo de palanca. ¿Cuál prefieren? Vea que lo más fácil sería calcular esta distancia aquí en línea recta. ¿Por qué? Porque sabemos que este ángulo son 15 grados. Entonces, si ese ángulo mide 15 grados, la distancia serían 0,7 por el coseno de 15. Vea que es el lado adyacente. Entonces sería, el primer torque sería mg por 0,7 coseno de 15. ¿Ok? ¿Cuál sería el torque debido a la tensión 2? Ah, bueno, ahí me equivoqué en algo. Por eso, para que no se les vaya, lo mejor es poner primero el signo. Entonces sería distancia para allá, fuerza para abajo, torque para adentro. Entonces ese es un torque negativo. ¿Vamos bien? Ahora, el torque debido al peso, al segundo peso, sería calcular esta distancia acá, en línea recta. ¿Y cuál sería esa distancia en línea recta? Igual sería ese torque va a ser positivo, entonces sería más mg por 0,8 coseno de 15. ¿Me siguen? ¿Cuál es el torque con respecto al peso de la viga? Seguimos la línea de fuerza y sacamos esta distancia desde el eje hasta acá. Y ese sería 0,8 más 0,75. Eso nos da 1,55. Entonces sería más la masa de la viga por la gravedad por 1,55 coseno de 15. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, perdón, me perdí en el último, el de...
el peso de la viga. Ok, este ya lo calculamos y estamos en este. Entonces, vean que aquí la hipotenusa del triángulo mide 1,55, ¿cierto? Y el ángulo que tengo acá, ese ángulo es de 15 grados. ¿Me sigue, compañero? Ajá, sí. Entonces el triángulo que se me forma es este. Estos son los 15 grados. Y vea que la distancia que tengo desde aquí hasta acá son 0,8 más 0,75 y me da 1,55. Ah, ok, profe, dale. ¿Ok? Entonces, el brazo de palanca va a ser 1,55 por el coseno de 15. ¿Ok? ¿Lo ven, compañeros, compañeras? Ahora seguimos. Vamos con este otro peso de acá. Y ahora la distancia que me interesa es hasta aquí. Entonces, ¿cuánto sería esa distancia hasta ahí? Ese torque también va a ser positivo y sería entonces M por G. ¿Y cuánta distancia tendríamos? Sería 0,75 más 0,75 de 1,5 más 0,8 da 2,3 metros por el coseno de 15. Ujú. ¿Está claro o hay alguna duda? Kevin, ¿cómo lo va viendo? Profe, tal vez lo que no me queda claro es verlo eso sobre lo de la que tiene que ser perpendicular. O sea, no lo capto todavía. Acuérdese que el torque se calcula como el producto cruz entre la fuerza y la distancia, ¿cierto? Ujú, Entonces, lo que el producto cruz siempre se tiene que hacer entre las componentes o entre vectores perpendiculares. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un vector A y tengo un vector B, ¿ok? Yo puedo hacer, ujú, yo puedo hacer varias cosas. Primero, puedo sacar las componentes perpendiculares de B sobre A. Ay, perdón. Ah, me llegó un mensaje. Entonces, saco este, que sería el B perpendicular, y lo multiplico por A.
¿Me siguen? Ya, ya, entonces, perfecto. Si yo puse mi eje en la tensión 2, todo lo tengo que hacer a nivel de la tensión 2 prácticamente. Ajá. Ok, sí, y ahora sí ya me Entonces, quedó claro. son las distancias a partir del vector que estemos trabajando. Y ahora sí, Ok, ok, sí, todo bien. Ya sí me porque quedó claro, sí, porque si lo trabajamos en el medio, todo lo hacemos una línea recta y sacamos la componente perpendicular prácticamente. correcto. Y vamos sacando esas distancias Ya, perpendiculares. ahora sí ya lo entendí. Ok. Entonces ya Ok, vamos con el de la tensión uno. ¿Cuál sería entonces el torque debido a la tensión uno? Ese sería negativo. Entonces sería menos tensión uno multiplicado por ¿quién? Por la distancia de aquí a aquí por el coseno del ángulo. Y sería 2,3 más 0,5, 2,8 coseno de 15. ¿Ok? Noten una cosa, que si nosotros agarramos y empezamos a poner las distancias en pedacitos, vean que nada más es ir sumando. Es un poco más sencillo que ir buscando distancias ahí a lo loco. ¿Estamos, compañeros, compañeras? sí, pero Ok. Y si seguimos esta línea, la línea de fuerza, ¿qué distancia tenemos en línea recta entre el eje de rotación y el peso final? Ese sería un torque positivo y sería entonces M por G por el coseno de 3,8, por 3,8 coseno de 15. Y la suma de todo eso me tiene que dar cero. ¿Está claro o hay alguna duda? Compañeros, compañeras. de momento para mi persona está claro. Ok, para los demás. Rápidamente, porque es que el primer torque y la tensión uno son negativos. Por ley de la mano derecha. Vea que usted tiene que estirar sus dedos en esta dirección. Ah, ok, ok. Ok. Usted Sí, sí, estira listo. sus dedos y cierra sus dedos hacia abajo. Sí. Listo. ¿Hacia dónde le da el dedo gordo? Si hace eso. Para el frente. ¿Para dónde? Para el frente, sí, decir los dedos. Para la derecha. ¿Cómo? Para la derecha. Sí, es que es a la derecha y cerrarlos para abajo, ¿no? Correcto. Entonces, el dedo gordo, ¿hacia dónde apunta? Profe, creo que lo estoy haciendo mal, más bien porque Ujú. Sí. tendría que ser para atrás, ¿no? ¿Cómo? ¿Para atrás o para adelante, profe? ¿Cómo? ¿Para atrás o para adelante? Sí, es que ya me confundí, no sé cómo poner la mano. Ok, usted pone su mano derecha. Va desde el eje, desde su eje
hasta hasta la fuerza. Ujú. ¿Ok? En otras palabras, siga el dibujo que puse ahí. Ok. O sea, apunte su mano hacia la derecha Ajá, ok, ok. y la cierra en la dirección de la fuerza. Sí, entonces el pulgar va para adentro, entonces es negativo ya. Exacto. Ok, ok. Y ahora sí. Sí, profe, ya listo, es que la estaba colocando mal. Ok. Y así lo tiene que hacer para cada una de las fuerzas que tengamos ahí. Para la tercera va para allá y para abajo el dedo gordo apunta hacia afuera, es positivo. Y ahora sí. Sí, profe, listo. Ok. Entonces, si ya tenemos todos los torques, de nada más resolverlo. Pero si notan algo, ¿qué logran notar ustedes en todas las expresiones? Vean que todas las expresiones tienen coseno de 15. ¿Sí o no? Sí, entonces los podemos sacar a factor común. Sí, se mandan a dividir al cero. O sea, nos lo quitamos de encima. Estamos. Y ahora sí, Ok. hace- hacemos la suma. ¿Cuál sería la suma? Menos 0,7 más 0,8 más 2,3 más 3,8 nos da. ¿Cuánto nos da la suma? Todavía me perdí, profe. 0,7 más 0,8. Este más este más este más este. Ok. 5,3, profe. ¿Cómo 5,3? Sí, eso es lo que me da. 0,7 más 0,8 Menos más... 0,7. Ah, ok, sí. Menos 0,7 más 0,8 más 2,3 más 3,8. Bueno, entonces, menos. Me da 3,9. Como 3,9. Ujú. Le faltó Ah, sumar no, un suave. dos Esto coma también tres. es 2,3, si no lo vi. 6,2, sí. Listo. Ok. Y ahora sí, más 1,55 en la masa de la viga por la gravedad. Eso y este que está restando, el T1 por 2,8 que está restando, lo mando al otro lado a sumar.
Y ese 2,8 para despejar lo mando a dividir. Entonces, ¿cuánto nos da T1? Sería entonces 6,2 por la masa 1,5 por 9,8 más 1,55 por la masa de la viga que son 6 por 9,8 y ese resultado lo divido entre 2,8 y eso me da, Me dio 65,1. ok. Y si despejamos T2 nos va a dar, entonces sería 4 por la masa de cada uno por la gravedad más la masa de la viga por la gravedad menos la tensión uno. Y eso da 52,5 neto. Me dio 52 cerrados, pero seguro hice algo mal. Ujú. 52 cerrados. Sí, eso fue lo que me dio, pero fue que no me saltó un decimal, entonces sí es 52,5 minutos. Ujú. Y ya con eso queda totalmente resuelto el problema, profe. Sí. Ajá. Con eso ya quedaría resuelto el problema. ¿Cómo lo vio Kevin? Así. Es que lo siento demasiado sencillo y cuando veo algo muy sencillo siento que está mal. No. Más bien, hay una regla. Hay una regla en la vida. Bueno, en la física hay una regla. Lo sencillo es lo correcto. ¿Ya? Ok, está bien. Toca Entre, creer. entre más Toca creer simple. en la intuición de uno y no en la desconfianza. Exacto. Aunque hay cosas que la intuición no se logran ver, pero sí. Ok. Es que lo siento muy sencillo. O sea, cuando yo lo hice, me acuerdo del examen pasado, cuando yo lo había hecho, mm, fueron como 3 hojas de procedimiento y usted lo acaba de resumir todo el problema en que, si acaso, media página, a lo mucho. Sí. Entonces, tal vez eso es lo que veo que es distinto, o tal vez no es distinto, sino simplemente hice el análisis de una forma totalmente distinta y eso hace que el ejercicio sea más fácil. Ya. Entonces, no sé. Que eso fue lo que me pasó ahorita en la tarea. Yo digo, eso está demasiado fácil y está mal.
Pero tal vez no está malo, simplemente no supe cómo justificar ese ángulo. Ujú. Ya. Sí, sí, nada más, ese es el asunto. Lo complicado es justificar esos ángulos y justificar esas cosas. Ver bien eso es lo que, esos detallitos es a los que hay que ponerle atención, ¿ya? Porque muchas veces uno se va en todas. Ahora, Sí, ok. Entonces sí, no está tan complicado el examen, no es tan posible un 100. de ahí no. Ahora, ¿qué otra cosa es la que necesitamos? O usted me dijo que lo resolviéramos también aquí, poniéndolo aquí el eje de Es que rotación. sí, es que la cátedra lo resuelve así y lo iguala y hace un desmadre que no entendí cómo sacaron cómo sacaron eso. Entonces sí, necesito entender cómo hicieron eso. Sí, sí, sí. Hagámoslo ahí. Entonces, sabe que ese video me está estorbando. Voy a minimizarlo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Si ponemos ahí el eje de rotación, entonces, igual, brazo de palanca. Entonces, el torque, voy a ir, como son tantas, voy a ir poniendo cada una para no olvidarme y las voy tachando, las que ya voy haciendo. ¿Ok? Entonces, empecemos igual de derecha a izquierda. Empecemos con esta. ¿Cómo es ese torque? Ese torque va a ser negativo. Entonces va a ser menos mg por el brazo de palanca, que en este caso es más fácil usar brazo de palanca que calcular ángulos a cada una de las distancias, de las fuerzas. Entonces sería por esa distancia de ahí. ¿Y cuál es esa distancia? 0,8 más 0,7 más 0,75 me da 2,25 por el coseno de 15. ¿Me siguen? Sí, Ahora, ¿cuál es la distancia hasta T2? Ese torque es positivo, entonces sería más T2 por 1,55 coseno de 15. ¿Ok? Seguimos. Menos mg por la distancia, que sería, vamos con esta, 0,75 coseno de 15. Vamos con esta, torque de acero. Vamos con esta sería positiva y sería entonces más mg por 0,75 coseno de 15. Vamos con esta, que sería entonces la distancia de aquí a aquí. Sería 1,25 y ese sería negativo. Sería menos 1,75, 1,25, 0,5 más 0,75 da 1,25 por T1.
¿Ok? Coseno de 15. ¿Me siguen? Sí, pero Sí. sí le sigo todavía. Ajá. Y vamos con el último, que sería este. Sería entonces negativo. Positivo. Entonces sería más mg por 2,25 coseno de 15. Y esto sería igual a cero. ¿Ok? Entonces ya tengo eso. Ujú. Primero, todos tienen coseno de 15, me lo quito de encima. ¿Ok? Segundo, vean que voy a hacerlo con otro color. Vean que este es igual que este, ¿cierto? Esos torques se cancelan. ¿Qué más? Este es igual que este, ¿sí o no? Sí, al final solo quedan las tensiones, nada. Correcto, entonces me queda que tensión 2 va a ser igual a que esta que está restando pasa a sumar, entonces sería 1,25 por la tensión 1 dividido entre 1,55, ¿cierto? Y entonces meto eso en esta ecuación. Y me queda entonces que la tensión 2, que la tensión 1 va a ser igual a ¿qué? A 4 mg. Aquí lo estoy despejando de una vez. Más masa de la viga por gravedad entre, saca factor común y nos quedaría entonces uno más 1,25 entre 1,55. ¿Y cuánto nos da T1? Lo mismo, profe. 65,1 newton. ¿Y cuánto nos da T2? Lo mismo, entonces, básicamente. Sí. 52,5. Ajá. Entonces, ¿cuál de los dos métodos funciona mejor? ¿Cuál de los dos procedimientos? Profe, yo ¿Sí? creo que funcionó mejor el del utilizar el eje desde el centro. Ustedes ven la ecuación que quieren resolver.
El asunto es que aquí me quedan dos incógnitas en esta ecuación. Sebastián. Sí, pero bueno, al final se reemplaza como en la parte de abajo, entonces, bueno, es cierto, depende como de cada uno, ¿verdad? Exacto. Es que eso no es que para todos sea exactamente igual de complejo. Pero eso es bueno porque en el examen se me puede ocurrir cualquiera de las dos y si están bien hechas, pues está bien, ¿no? Exacto. Ah, Todo bueno, está bueno. bien. Cuando está en equilibrio, usted puede ponerlo donde usted quiera y siempre le tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Ok. En esta, la ventaja es que ya de una vez, que ahí se me va una de las tensiones y entonces sería nada más calcular esa y se mete en el otro y se encuentra el otro y se acaba. ¿Sí? Igual, hay otra forma de hacerlo sin suma de fuerzas. ¿Cuál es? Yo pongo mi eje de rotación acá y calculo. Después pongo mi eje de rotación acá y calculo. Y no necesité hacer suma de fuerzas. Pero es más difícil calcular torques que calcular suma de fuerzas. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ujú. Sebastián, y ahora sí. Sí, profe, todo claro. Ok. Entonces, ese era uno de los ejercicios que ustedes me dijeron que querían resolver. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta o algún otro ejercicio en específico o algo así. ¿Querían sacar alguna otra cosa? Creo Compañeros. que mi parte solo sería, profe, no sé los demás compañeros. Ok. Entonces, ya ahora sí, está asegurado ese 100 Kevin. Pues sí, no le aseguro. Me conozco como soy, alguna tontera saco y ya perdí el examen. Ya. Ok, entonces de ahí, póngale bastante atención a esas tonteras. Y así, y así lo siento. Es que tal vez lo que me equivoco son, por ejemplo, a la hora de justificarle algo. O sea, simplemente lo asumo y ya, no le justifico. Entonces, si no le justifico, posiblemente al no justificarle, lo que yo pienso que estoy asumiendo que está incorrecto, porque no lo justifiqué. Entonces, de ahí ese error lo arrastro completamente parejo, normalmente en ese tema, es lo que me Ok, pasa. ok. Entonces, tenga, tenga ese cuidado en el examen. Y ustedes vieron que en el examen, al final de cuentas, si saben lo que están haciendo, ese examen en 40 minutos se puede hacer. ¿Ok? Entonces, Kevin, trate de agarrar unos minutos para justificar qué es de a dónde está sacando esas cosas. ¿Ya? Enfóquese principalmente en esas justificaciones. Y así, Está bien. ujú, Voy a, voy a sentarme. Es que el examen pasado fue lo mismo, o sea, lo terminé como en una hora, como usted ya nos había dicho, pero lo ujú. sentí tan sencillo, pero tan sencillo que dije, eso está malo y lo volví a hacer todo desde cero y ahí fue donde hice cagadas. Ok, la primera vez sí lo había hecho bien.
Sí, de hecho sí, la primera vez todo estaba bien. Ok, entonces, no es por lo que le digo, no es porque sea sencillo o porque sea muy difícil. El asunto es que si es sencillo y se acabó. No se compliquen. El asunto es que se sientan a tratar de justificar, ver por qué estoy usando este ángulo o por qué estoy usando esta otra cosa. ¿Ok? Y trabajarlo conceptualmente. Si se trabaja conceptualmente y así, les aseguro que no se les va a complicar tanto y no solo no se les va a complicar tanto, sino que también lo van a hacer un poco más rápido y van a tener entonces tiempo para poder justificar de dónde salen esos ángulos o de dónde salen esas cosas que se está trabajando. ¿Ya? Está bien, profe, muchas gracias, no sé. Ok, con gusto. ¿Y los demás? ¿Hay alguien con algún ejercicio que quieran ver? ¿Alguna duda que quieran aclarar? Recuerden que para eso es esta clase. Sebastián. Profe, no, yo tengo uno, pero el marque con X creo que es del mismo examen, que si me lo puedo explicar, que sería el segundo. Ok. De este examen, este de marque con X. Ajá, eso. Ok, dice, el dispositivo que se muestra en la figura 2 está formado por dos bloques de masa M y una varilla de masa M mayúscula. En la configuración se muestra el momento de inercia respecto al centro de la varilla. O sea, esta varilla está rotando así, está dando vueltas. ¿Sí? Sí, Ok, entonces, ¿cómo podemos calcular el momento de inercia en ese caso? Lo podríamos calcular a partir de cada uno de los elementos. O sea, vamos a sumar el momento de inercia de cada uno de los cuerpos que compone mi sistema, que en este caso sería el momento de inercia de la varilla en el centro de masa, porque está en el centro, más el momento de inercia de la carga puntual uno más el momento de inercia de la carga puntual 2. ¿Me sigue, Sebastián? sí, sí. No se me había ocurrido plantearlo así, ya tengo como una guía. Ujú. Entonces, acuérdense en que... Y verdad que ahí inmediatamente se pueden descartar se puede descartar la B y la D, ¿no? ¿Cuál? La La B. que se podría descartar porque está la masa del grande más el otro, pero no está multiplicado por dos por ser una suma, ¿no? Ah, de ahí. Sí se podrían descartar. Este y este. De lo que usted acaba de ver, sí. Porque vea que Ujú. estas dos inercias son iguales. Ajá, Entonces sería dos veces la inercia de eso. ¿Y cuál es la inercia de eso? Masa por distancia al cuadrado. Entonces sería m por L al cuadrado. Sí. ok, ok. ¿Y cuál es el momento de inercia de la varilla? Por ser una varilla sería esa la segunda, la de varilla delgada. Ah, no, mentira. Sería la de a través del centro. Ah, ok. Entonces sería 1/12 m por la longitud al cuadrado. ¿Y cuál es la longitud de la varilla? 4L.
Ajá. Ok, ok, entonces sí, es la A entonces. Perdón, ¿Cuál? la C, la C. La C. Sí. Ok, Ajá. listo, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera hacer algún otro ejercicio, alguna otra cosa que quieran ver por ahí? ¿Que tengan dudas? Bueno, entonces espero 100 de ustedes. Ahí. Si no hay ninguna otra duda, entonces, si quieren, dejamos la clase hasta acá. Me voy despidiendo los que están viendo el video.